Bueno, Shalom a los que nos miran por YouTube. Y la porción de esta semana es en hebreo kitizá, que quiere decir cuando hagas, y va desde Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35. Le puse como subtítulo la presencia de Yeshua. Y vamos a empezar leyendo unos versículos del capítulo 32. Bueno, para los que no conozcan la historia o no se acuerden, en el capítulo 32 pasa algo muy feo, muy malo con el pueblo de Israel, y es que ellos, al tardarse Moisés en el monte, ellos empiezan a adorar un becerro de oro. Le piden a Aarón, que era el líder que había quedado, que le haga algo para adorar, y dice que adoraron ese becerro, el cual sabemos que es idolatría. Aunque para ellos dice en la escritura que ellos estaban celebrando fiesta de Yahweh. Ellos pensaban que estaban haciendo una fiesta para Dios. Incluso recuerden que Aarón era el representante, era la autoridad máxima. Ellos no fueron a un brujo, a una persona que creía en la magia negra, en la magia blanca, a pedirle que hiciera algo, sino que fue a un representante de Yahweh a pedirle que hiciera un ídolo. Y vamos a ver más adelante por qué fue que pasó esto. Por qué este Aarón, que conocía a Yahweh, conocía a Dios, llegó a hacer este becerro de oro. Pero vamos a ver un poco aquí las consecuencias de lo que pasó. De lo que pasó con el pueblo que hizo esto. Vamos a leer el capítulo 32, del 31 al 35. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pues ahora, lleva a este pueblo a donde he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos por su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque había hecho un becerro que formó Aarón. Vemos que aquí, por la desobediencia del pueblo, del pecado, tuvieron que pagar con la muerte. Dice en el versículo 28 que tuvieron, no lo vamos a leer, pero que murieron aquel día 3.000 personas. Imagínense que tuvieron que morir 3.000 del pueblo de Israel, de nuestros hermanos, por la idolatría. Pero no terminó allí, sino que como dice aquí en los versículos que leímos, Moisés conocía de la existencia de un libro, ¿no? Y dice en el versículo 32, que perdones ahora su pecado. Moisés estaba intercediendo por el pueblo, ¿no? Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vemos que Moisés, como un intercesor, se pone él en medio del pueblo y le dice que lo saque a él, aunque él no era quien había pecado. Pero la respuesta del 33 de Yahweh dice: Y respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Dios tiene un libro donde está escrito el nombre de todas las personas que nacen, que nacieron. Pero ¿qué pasa? Como dice aquí, que cuando pecamos, el libro es cortado. El nombre de nosotros es cortado, es borrado de ese libro. Y ya no podemos acceder a la vida eterna. Pero gracias por Yeshua, por Jesús, que murió y resucitó por nosotros, tenemos la entrada y que podemos acceder de vuelta a poder estar en ese libro de la vida. Amén. Pero vemos que siempre la consecuencia por el pecado es muy grave. No podemos jugar con el pecado. La palabra, la paga del pecado es la muerte. Podemos decir: pero yo pequé muchas veces y no me morí. No, obviamente que no. No te vas a morir, que te va a dar un ataque al corazón o te va a empatar tú, no. Pero espiritualmente hay muchas personas que, aunque están caminando, están muertas en vida. Entonces vamos a ver que lo que pasó, que el pueblo lamentablemente
perdió lo que Yahweh le había prometido, esa presencia que iba a ir. En el 33 dice, y Yahweh dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti a mi ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré del medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahí vemos que las promesas de Dios siempre se cumplen. En 2 de Timoteo, si fuera infiel de nosotros, dice, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, por más que nosotros seamos infieles a Él mismo, ¿no? Por más que nosotros hagamos las cosas mal, Yahweh sigue siendo fiel. Entonces, lo que él les había prometido al pueblo de Israel, Él lo iba a cumplir. Pero le dice solamente que no iré contigo, que mi presencia no irá contigo. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice, era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa esto? Sí. ¿Cómo? Alguien de dura cerviz. El pueblo dice que era de dura cerviz. Y caprichoso podría ser una cabeza dura también. Pero cuando está hablando de cerviz, en el hebreo es la palabra oref, que quiere decir cuello. Y cuando... sí, bueno, pero en esa época, en la época del Éxodo, recuerden que cuando sembraban los campos usaban bueyes, o caballos también en otros lugares. No hay que ir mucho más años, sino que aquí en Salto, hace un tiempo atrás, no sé si mi madre llegó a ver o no, pero que se usaban animales para arar, ¿no? Y que se le ponía una madera en el cuello y le ataban una piola para poder guiar el animal para donde querían ir. Pero ¿qué pasaba? Si el animal era de cuello duro, por más que se hinchara la piola, el animal seguía derecho o iba para donde quería. Entonces, eso es una persona o alguien de dura cerviz. Alguien que no puede ser guiado, como decía cabeza dura, el madre caprichoso, que dice, no, esto es así y esto es así. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que eran de dura cerviz. Pero eso muchas veces se aplica a nosotros, al día de hoy. Nosotros muchas veces somos de dura cerviz. Muchas veces Yahweh nos está hablando a través de su palabra diciendo, mirá, tenés que hacer esto, tenés que dejar de hacer aquello, y nosotros ¿qué hacemos? No queremos. Que este es el camino que hace 30, 40 años fuimos y no queremos cambiar de camino. ¿Cuántas veces sucede? Lo vemos en personas de iglesias evangélicas que le hemos hablado acerca del día de reposo, acerca del Shabbat, acerca de las fiestas. Y dicen, nosotros hace 80 años que hacemos esto y vamos a seguir. Nosotros estamos mostrando el camino verdadero, pero ellos quieren seguir por ese camino. ¿Por qué? Porque son de dura cerviz. Pero aquí el pueblo podía llegar a ser destruido por esa dura cerviz, por no querer volver a los caminos de Yahweh, por no hacer caso a lo que Dios decía. En Salmos 32, 8 y 9 vamos a leer, que nos habla sobre eso. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí vemos que Yahweh nos está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino. Pero si somos como el caballo o como el burro, no, por más que Él nos enseñe el camino y nosotros no vayamos por él, no va a servir de nada, no nos va a servir de nada. Entonces vemos que el pueblo de Israel tenía un gran problema, que Dios le dijo que su presencia no iba a ir más con ellos. Y dice el versículo 4, y oyendo el pueblo la mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Yahweh había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces
los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Por qué piensan que el pueblo se tuvo que sacar sus atavíos? O sea, la ropa que tenían. Lo que yo pienso es que el pueblo estaba vestido de fiesta. Porque recuérdense que ellos iban a recibir a los mandamientos y se iban a casar con Yahweh. Iban a aceptar, iba a ser una fiesta para ellos. Y de repente, de todo eso grandioso que iba a pasar, de repente se quedaron en la nada. Entonces, por lo que habían hecho, claro, por consecuencia de la desobediencia. Entonces, Dios que le dice, ¿qué están haciendo vestidos de fiesta? ¿Qué están haciendo como que vaya a pasar una gran cosa si ustedes desobedecieron y perdieron mi presencia? Entonces vemos que pasó eso, que el pueblo dice que hizo caso a Yahweh y se sacó esos vestidos que tenían. Y vamos a ver otra cosa muy, muy mala que pasó, muy desafortunada. En el versículo 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscara a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El campamento, el tabernáculo de Yahweh, estaba en el medio del campamento, estaba con ellos. Pero dice aquí, en este versículo, que Moisés lo levantó y lo llevó fuera. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. Porque el pueblo era un pueblo de dura cerviz y no quería hacer caso a las cosas de Dios. Y vemos que desde allí dice, salía al tabernáculo de reunión. O sea, dice, y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión. O sea que ya no estaba al alcance de las manos de ellos. Ya tenían que levantarse y ir a buscar a otro lugar a Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh había dicho que no caminaría más con ellos. Vemos que lo desafortunado del pecado de la idolatría, que hizo que este pueblo perdiera la presencia de Yahweh, perdiera el tabernáculo de reunión que estaba en medio de ellos, y el pueblo, sí, la casa de Yahweh, que es donde estaba su presencia, ¿no? Por eso es que no contaba más con la presencia de él. Y bueno, después sigue diciendo que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, descendía la nube, que era Yahweh, y que el pueblo hacía reverencia, pero pensemos que ya hacía reverencia de lejos, adoraba pero de lejos, no como antes que lo tenían ahí el tabernáculo para adorar. Y vemos que en el versículo 11 dice, y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Vamos a leer hasta ahí, hasta el primer punto, ¿no? Algo muy simple de entender. Bueno, dice, Dios hablaba cara a cara con Moisés, muy simple. Pero si leemos un poquito más adelante parece que un versículo que se contradice. Porque en el versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios hablándole a Moisés, ¿no? Entonces, en el versículo 11 está diciendo que Yahweh y Moisés se veían cara a cara, y 9 versículos más adelante está diciendo que no podía verlo cara a cara. Algo que en el judaísmo y en muchas religiones que no aceptan a Yeshua como Dios no entienden. Y que es tan simple como que la imagen visible de un Dios invisible, que era Yeshua, era el que estaba hablando cara a cara con Moisés. Porque si no, aquí lo dice el versículo, Moisés no podía vivir. Pero vemos entonces que el campamento de Yahweh, el pueblo de Israel, tenía por lo menos eso, que Moisés seguía viendo a Yahweh cara a cara. Vamos a seguir leyendo la segunda parte del versículo 11. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Un versículo un tanto raro, ¿no? Porque ¿quién más que Moisés conocía los caminos de Yahweh? Pero sin embargo, él le pide que le muestre ahora los caminos para que lo conozca. ¿Quién más que lo conocía, como conocía a Yahweh? No que Moisés, que lo veía cara a cara. Pero sin embargo, le pide que le muestre los caminos para conocerlo. Dice, pero mira lo que dice, para hallar gracia ante tus ojos. ¿Para qué quería que le muestre su camino? ¿Para qué quería conocerlo? Para hallar gracia ante los ojos. Y mira lo importante lo que le dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. Nosotros somos ese pueblo de Yahweh, ese pueblo de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que está mirando este video, que tiene fe en Yeshua, que cree que murió y que resucitó, y que es Yahweh mismo hecho carne, somos parte de ese pueblo de Yahweh. Amén. Y miren lo que causó algo, aunque aquí en los versículos no lo dice, causó algo en el corazón de Yahweh. Porque de decirle que la presencia de él no iría más, en el 14 dice, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amén. Ahí vemos que hubo un cambio en el parecer de Dios, porque vio en el corazón de Moisés que él quería conocerlo, que quería que le mostrara sus caminos, y que su camino así, y para hallar gracia, y él como representante del pueblo, era parte también del pueblo de Israel. Y quería, dice, que mi presencia irá contigo. Un versículo muy conocido, dice, y te daré descanso. Aquí cuando se habla de presencia, se habla de la Kabod de Yahweh. ¿Y quién es esa Kabod de Yahweh? ¿Quién más sino Yeshua? Yeshua mismo iría con el pueblo de Israel. Y Moisés le dijo en el versículo 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado sin la presencia de Yahweh? Hemos estado alejados de los caminos de Él, viviendo vidas con problemas, vidas llenas de tristeza, llenas de dolor, por no contar con esa presencia de Yahweh. Y en el versículo 16 dice, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras versiones dice, y que yo y tu pueblo seamos resaltados sobre los otros pueblos. Hermanos, muchas veces pensamos en hacer miles de cosas para Dios, pero si la presencia de Él no va con nosotros, no sirve de nada. Hace un tiempo atrás, y que lo estamos pensando todavía bien cómo lo vamos a hacer, estamos pensando en evangelizar la ciudad de Salto, de ir por los diferentes barrios predicando la palabra de Yahweh, ¿no? Y hay miles de ideas, y pensamos, o sea, mi pensamiento era que no teníamos que ser igual que los demás, ¿no? Que no decir las mismas palabras, no hacer de la misma forma que la mayoría de la iglesia lo hace. ¿Por qué? Porque la gente está aburrida del mismo discurso de siempre, y de llegar a las iglesias y que las iglesias los pastores le saquen la plata, le enseñan las cosas por la mitad. Entonces, si nosotros vamos a ser igual que los demás, no van a querer ir a un lugar, porque la mayoría de la gente conoce el Evangelio. Por una madre, por una tía, por una abuela, han conocido o han ido alguna vez a una iglesia evangélica. Y no han seguido yendo, por mal testimonio de alguna persona allí, por mal testimonio de algún pastor. Y si somos iguales que los demás, no va a servir de nada. También mi esposa decía que llevar un auto, que tenga un auto que tiene un parlante grande. Dice, vamos a llevar el auto con el parlante para que escuchen. Y está buena la idea. Y hacer folletos, y hacer reuniones en la casa de alguna hermana de ese barrio, o en algún salón comunal. Y están todas buenas las ideas. Pero, como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿para qué? Si la presencia de Yahweh no ha de ir con nosotros, ¿para qué vamos a ir a evangelizar?
Como dice aquí, dice, yo y tu pueblo, sino, dice, ¿en qué conocerán aquí que hallamos gracia en tus ojos? ¿En qué nos que se conocerán? ¿En qué esa persona van a ver algo diferente a nosotros? ¿En que vamos a ir en un auto rojo, que tiene unos parlantes grandes? ¿En que no vamos a decir las mismas palabras como pensaba yo, que dijeron los otros pastores que fueron antes? No. En que nosotros tenemos la presencia de Yahweh. En que la presencia de Yahweh va con nosotros. No en que nosotros podamos decir palabras en hebreo, palabras en griego, que podamos tener un auto con el parlante más grande, podamos tener los mejores folletos. No, porque todo eso la gente ya lo vio. Ya la ciudad de Salto y la mayoría de las ciudades, bueno, que se vayan al medio del campo, fueron evangelizadas una y mil veces. Y tal vez por personas mucho más preparadas que nosotros, como grandes evangelistas, como Gigi Ávila, como Anacondia. Vieron grandes predicadores. Pero si la presencia de Dios no va con nosotros, no vamos a ver resultados. Entonces, hermanos, tenemos que luchar porque la presencia de nosotros, de Yahweh, vaya con nosotros. Y dice y que yo y tu pueblo seamos distinguidos. Era lo que decía en la otra versión. Entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Si la presencia de Dios va con nosotros, vamos a ser distinguidos. Las personas van a decir, no dijiste nada en hebreo, no dijiste nada en griego, no mostraste nada raro, como el otro día le compartía a nuestro pastor principal, que había visto en Facebook una persona que evangelizaba predicando los nombres. Decía, no, porque Dios no se llama Jehová, se llama Yahweh, y su hijo no se llama Jesús, se llama Yeshua, y estaba la camiseta con escrito acá en hebreo, ¿no? Y gorrito y folleto que decían eso. Pero si la presencia de Yahweh no estaba con él, ¿qué le importa a la gente si se llama Yahweh, si se llama Jehová, si se llama Yeshua? Los nombres no es algo que haga la diferencia, sino que la presencia. No, las personas no van a tener que decir, sí, porque viniste y me predicaste que se llamaba así o que se llamaba allá. No, con las pocas palabras que podamos decir, va a llegar al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque va a ser la Ruach, el espíritu que va a llegar a esas personas y va a convencer. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente no podemos convencer de nada. Nadie humanamente puede convencer de nada a otra persona. Y eso lo hemos visto muchas veces. El ejemplo de personas que van a la iglesia durante años y no cambian, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque humanamente el pastor no puede hacer nada, sino que la presencia de Yahweh es la que puede cambiar a las personas. Amén. Entonces vemos que Moisés le dice esto a Yahweh. Y en el 17 dice, y Yahweh dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y bueno, y después, no vamos a leerlo, pero sigue una parte que es un tanto difícil de entender, que su gloria iba a pasar y que él iba a estar escondido en una peña. Pero la conclusión es que hemos llevar que él pudo recuperar la gloria de Yahweh. Él pudo hacer que Yahweh siguiera caminando con cada uno en medio del pueblo. Amén. Y vemos que ahora lo que no pudo pasar, lo que no pudo concretarse, que era que Yahweh, que Dios se casara con el pueblo, se iba a tener que volver a hacer. Porque recordemos que Moisés subió al monte y le fueron dados los 10 mandamientos, ¿no? Que los tenía en tablas de piedra, ¿no? Y recuerda que cuando él bajó y el pueblo estaba pecando con el becerro de oro, dice que él rompió las tablas. ¿Y por qué piensan que rompió las tablas? Creo que ya lo hemos dicho, pero mi esposa no vale que conteste, perdón. Pero ya lo hemos enseñado acá, no sé si se acuerdan, por qué Moisés rompió las tablas. Porque algunos dicen, porque Moisés se enojó y ¡plá! Rompió las tablas. Sí, dice que Moisés era el hombre más manso del mundo. ¿Por qué rompió las tablas? A ver si se acuerdan. Creo que lo hemos dicho ya. ¿No se acuerdan? No. Porque esas tablas de los mandamientos representaban el contrato matrimonial con Dios. Y imagínense que si Moisés llegaba con el contrato y la novia estaba fornicando con otro Dios, por eso rompió el contrato y dijo, ¿qué se van a casar así? ¡Prá! Rompo la tabla, no se casa nada. Entonces, ese matrimonio no llegó a concretarse.
Entonces vemos aquí a partir del capítulo 34 que nos habla del pacto renovado. Nos habla que Dios dice, bueno, está bien, van a recuperar mi gloria, pero si guardan mis mandamientos. Entonces le dice en el 34, y Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las piedras primeras y escribe sobre las tablas las palabras que estaban, y escribiré, sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí vemos que los 10 mandamientos que se escribieron, Yahweh los iba a volver a escribir. Y algo que me quedó en el tintero hablando del becerro de oro y eso, ¿no? Que siempre nos preguntaba con mi esposa, y aunque ya sabemos la respuesta, como que nos cuesta entender de cuando el becerro de oro fue hecho, sabemos que lo hizo Aarón. ¿Cómo Aarón, como sacerdote, no llegó a hacer eso? No tuvo ninguna consecuencia, parece. Vamos a leer el versículo 35 del capítulo 32. Y miren lo que dice, porque muchas veces leemos muy rápido los versículos y no entendemos. Pero aquí en el versículo 35 nos da una pista. Dice Éxodo 32, 35. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Qué dice ahí? Porque habían... ¿Quién había hecho el becerro? No. ¿Quién había hecho el becerro? ¿De quién está hablando? Porque Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es medio confuso, ¿no? Porque aunque Aarón le dio forma, los responsables de que se hicieran ese becerro es el pueblo. Por eso dice, porque el pueblo había hecho el becerro que formó Aarón. ¿Se entiende? Si bien Aarón lo formó, vamos a decir que lo hizo con sus manos, los responsables de que eso sucediera fue el pueblo. Les consiguió oro y todo. Claro. Y aparte el pueblo fue la idea, el pueblo lo mandó a hacer. O sea, es como que nosotros contratemos a un sicario, ustedes saben que lo que es sicario, que mata personas, y mandemos a un asesino que mande a matar a una persona. Bueno, la mata él, pero si nosotros le pagamos por ir a matarlo, nosotros tenemos que pagar, también con cárcel. No sé si igual o más que el asesino, no sé de leyes. Pero eso fue lo que pasó con Aarón. Aarón lo hizo, pero porque el pueblo lo obligó, porque el pueblo lo puso en un aprieto. Ya lo hemos hablado en otras veces, que otros libros que están en la Biblia dicen que los líderes eran Aarón y Hur, y no se le vuelve a nombrar nunca más en la Biblia Hur, no vuelve a aparecer nunca más Hur. ¿Por qué? Porque dice que cuando el pueblo fue, mató a Hur, y viendo a Aarón que habían matado a Hur, dijo, bueno, si yo no hago el becerro, me matan a mí también. Entonces él prefirió hacer el becerro que el pueblo mandó. Pero como dice acá el versículo, Aarón lo formó, pero el pueblo lo había hecho. O sea, ¿entienden? Como que el pueblo lo había mandado a hacer. Es como el ejemplo del asesinato. En realidad el sicario lo mató, él agarró el arma, le pegó el tiro, como sea, pero porque una persona le pagó. No, la persona no hizo el hecho en sí, pero fue responsable del asesinato. Ahí no sé si queda claro. Sí. Entonces, bueno, vemos volviendo ahora que manda las nuevas tablas y empieza a hablar de vuelta de los mandamientos. Y bueno, empieza a hablar de la advertencia contra la idolatría, de no fornicar con dioses, habla de las fiestas anuales, y en el versículo 21, aunque ya había hablado del Shabbat en los 10 mandamientos, ¿no? Vuelve a decir: 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aunque en la arada y en la siega, aún en la arada y en la siega descansarás. De vuelta voy a hablar del día de reposo. Y en el capítulo 35, que no entra en esta porción, pero vuelve a decir, dice en el capítulo 35, versículo 2, 6 días trabajarás, mas el 7º día será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. Ahí vemos que la importancia que tiene el día de reposo, que vuelve una y otra vez sobre eso. ¿Y por qué me pueden decir hace tanta importancia? Esto lo podemos ver en esta porción, pero antes, vamos más al principio, en el capítulo 31. Vamos a leer el capítulo 31 del versículo 2 en adelante. Dice:
Habló además Yahweh a Moisés diciendo, 31, ¿qué? 11, 12. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada del medio de mi pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo de reposo consagrado a Yahweh, cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y miren lo que dice 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué hace tanta énfasis en el Shabbat? Porque es una señal entre Yahweh y su pueblo. Que todos los que son parte del pueblo de Israel guardan el Shabbat. Vamos a volver a leer el versículo 17. Señal es para siempre dice, entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Amén. Vemos la importancia del Shabbat. Y me pueden decir, bueno, es una señal, pero ¿qué es el Shabbat? Bueno, el Shabbat es, como dice ahí, es el día de descanso. Y Shabbat viene de la palabra Shevet, que quiere decir sentarse, que quiere decir descansar. Ese es un día en el que no hay que hacer nada, no hay que comprar nada, no hay que vender nada, no hay que trabajar, no hay, dice la escritura en el capítulo 35, que leímos un versículo, pero no ese, que no se debe encender fuego en ese día. Es un día apartado para Yahweh. Y hacer eso va a ser una señal entre Dios y nosotros. Por eso Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque muchos dicen tener fe, pero no tienen esta señal. No guardan el día de reposo. Y uno les quiere hablar y dice, no, pero eso era para antes, eso era para los judíos, eso era para acá, eso era para allá. Pero aquí dice que eso era estatuto perpetuo. Dice en el 16, dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y perpetuo quiere decir para siempre. Pero ¿qué pasa con las personas que dicen, no, que eso era para antes, que eso era para los judíos? ¿Qué pasa? Lo que vimos anteriormente, que la presencia de Yahweh no está con ellos. Y la presencia de Yahweh no les da el convencimiento de que tienen que hacerlo. Entonces ellos se fijan en lo que le enseñó el pastor, en lo que le enseñó aquel otro, en lo que le enseñó aquel, y no quieren dar el brazo a torcer. No deja que el Ruach haga el trabajo en ellos, de convencerlo, de decir, sí, esto es así, sí está en la escritura. Han venido personas aquí, a esta congregación, que antes iban a la iglesia bautista y me dijeron, no, yo vine acá porque como vos ibas allá a la iglesia bautista, pero vos predicás diferente, predicás eso de Shabbat, que en la iglesia bautista nunca predicaron. Y bueno, pero, o sea, me da gracia porque no tiene que fijarse si en la iglesia bautista lo predicaron o no. O sea, ¿está en la Biblia o no? ¿Lo estoy inventando yo o está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Si no lo predicaban en la iglesia bautista, si no lo predicaban en la iglesia pentecostal, es problema de ellos, es porque ellos no sabían. Pero siempre tenemos que buscar la presencia de Yahweh que nos va a llevar a la verdad. Amén, hermanos. Amén. Era eso lo que quería compartir con ustedes.